El destino del soldado que perforó a Jesús en la cruz. ¿Qué sucedió con el soldado romano que perforó el costado de Jesús en la cruz? La historia que rodea a este hombre tiene un giro inesperado. Un acto tan sombrío y crucial que involucra la gracia divina de una manera que solo Dios podría orquestar. En la historia del sacrificio de Jesús, uno de los momentos más sobrecogedores y simbólicos ocurre cuando uno de los soldados romanos, al ver que Jesús ya había muerto, decidió perforar su costado con una lanza para asegurarse de que realmente había fallecido. Este incidente se relata en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. La acción de este soldado romano no fue un acto común de brutalidad. En el contexto romano, este acto era una forma de asegurarse de que el condenado estaba realmente muerto. Sin embargo, lo que parecía un acto final de violencia se convirtió en un hecho lleno de simbolismo, ya que la sangre y el agua que salieron de Jesús representaban la purificación y la vida que Él ofrece a la humanidad. El perforar el costado de Jesús, al ser un acto físicamente violento, tiene en sí mismo un profundo significado espiritual. Jesús, al morir por la humanidad, sufrió un sacrificio expiatorio que no solo liberaba a la humanidad de su pecado, sino que también cumplía las profecías del Antiguo Testamento, como la de Zacarías 12:10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Este versículo destaca que, al traspasar a Jesús, los seres humanos finalmente podrían mirar a Cristo como el sacrificio perfecto. El soldado, al realizar este acto, contribuyó involuntariamente a que se cumpliera la profecía y al cumplimiento del propósito de la salvación. Lo que el soldado pudo haber considerado un simple acto de asegurar la muerte, en el plan divino de Dios se convirtió en un medio para revelar más de la verdad de Jesús. El agua y la sangre que salieron del costado de Jesús, según muchos teólogos, simbolizan el bautismo, agua, y la redención, sangre. ¿Quién era este soldado? El Evangelio no menciona el nombre del soldado que perforó a Jesús, pero sí sabemos que era un romano. En la tradición histórica, este soldado se conoce a menudo como Longino. Algunos relatos apócrifos y leyendas cristianas atribuyen a este soldado un arrepentimiento profundo, sugiriendo que, al ver la muerte de Jesús y la naturaleza sobrenatural de los eventos que ocurrieron en ese momento, su vida fue transformada. Este soldado, según algunas historias, incluso se convirtió al cristianismo después del evento. El soldado Longino es el protagonista de varias leyendas que lo describen como un hombre que experimentó una conversión radical. En algunas tradiciones, se dice que Longino se sintió tocado por la divinidad de Jesús en el momento de la perforación, y su vida cambió por completo. Según algunas versiones, Longino incluso llegó a ser martirizado por su fe en Cristo. ¿Qué sucedió con el soldado después del acto? Si bien no existe una descripción exacta en la Biblia sobre lo que ocurrió con el soldado después de que perforó el costado de Jesús, las tradiciones cristianas y algunos relatos apócrifos sugieren que, al igual que muchos otros soldados romanos que presenciaron la crucifixión, él pudo haber sido testigo de la resurrección de Jesús o haber escuchado de ella. En el contexto romano, los soldados eran figuras de poder y autoridad. Pero al presenciar el sufrimiento de Jesús y el fenómeno sobrenatural que ocurrió con su muerte, el terremoto, el oscurecimiento del cielo y el rasgarse del velo en el templo, es posible que muchos de ellos comenzaran a dudar de la verdadera naturaleza de aquel que había sido crucificado. Esto pudo haber causado que algunos se arrepintieran y se convirtieran al cristianismo. La tradición cristiana sostiene que, a pesar de su papel en la crucifixión, el soldado Longino fue perdonado, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios. Esto subraya un tema fundamental en el cristianismo. Incluso aquellos que participan en actos de maldad pueden encontrar la redención si se arrepienten y se acercan a Dios. A lo largo de la historia del cristianismo, ha sido vista como un símbolo de la transformación que puede ocurrir en una persona, sin importar lo que haya hecho en su vida. El soldado romano, al ser el encargado de traspasar a Jesús, representa al ser humano en su estado más caído, participando directamente en el sufrimiento de Cristo. Sin embargo,
El perdón y la gracia de Dios se extienden incluso a los que participaron en la crucifixión. El hecho de que el soldado haya tenido la oportunidad de experimentar la misericordia de Cristo refleja el poder redentor del sacrificio de Jesús. Este acto de gracia muestra cómo, incluso en el acto de violencia más espantoso de la historia, el amor de Dios tiene la última palabra. La muerte de Jesús no solo fue para salvar a los que lo amaban, sino también para aquellos que lo rechazaron, lo maltrataron y lo crucificaron. Es una lección de que nadie está fuera del alcance del perdón divino. La leyenda de Longino ha sido parte de la tradición cristiana en varias culturas. En algunas versiones de la historia, después de la crucifixión, el soldado, al ver los milagros que ocurrieron durante la muerte de Jesús, comenzó a creer en su divinidad. La historia sugiere que él fue uno de los primeros en reconocer la verdadera identidad de Cristo como el Hijo de Dios. En otras versiones, se dice que Longino sufrió un cambio profundo de corazón después de presenciar la resurrección de Jesús. A menudo, se afirma que Longino se convirtió en uno de los primeros mártires cristianos, dando su vida por Cristo y, de esta manera, sellando su destino con un acto de fe. Aunque estos detalles no se encuentran en las Escrituras, la tradición popular cristiana ha acogido la historia de Longino como una expresión de la redención que Cristo ofrece a todos, incluso a aquellos que lo rechazaron en su momento. El destino del soldado que perforó el costado de Jesús, como se sugiere en las tradiciones cristianas, es un testimonio de la misericordia infinita de Dios. En lugar de condenar al soldado por su participación en la muerte de Jesús, Dios ofrece perdón, reflejando la naturaleza de la redención que se encuentra en la cruz. Este episodio también es un recordatorio de que el sacrificio de Jesús no solo fue por aquellos que lo amaban, sino también por aquellos que lo rechazaron y lo lastimaron. La muerte de Jesús es la manifestación del amor de Dios que no conoce límites, un amor dispuesto a perdonar incluso a los más grandes pecadores. A lo largo de la historia, la lanza que perforó el costado de Jesús ha sido envuelta en mitos y leyendas. Algunos la llaman la lanza del destino, y se dice que poseía un poder especial. Según la tradición, esta lanza fue resguardada por emperadores y líderes militares, quienes creían que les confería victoria en la batalla. Sin embargo, más allá de los mitos, la verdadera importancia de la lanza radica en su papel en el sacrificio de Cristo y el cumplimiento de la profecía. En la Biblia, el uso de lanzas y heridas en el costado tiene un significado profundo. En Éxodo 12:46, se ordena que el Cordero Pascual no tenga huesos quebrados, lo cual se cumplió en Jesús. Juan 19:36. Su costado fue herido, pero ningún hueso fue quebrado, cumpliendo la tipología del Cordero de Dios. Aunque la Biblia no registra un diálogo entre Jesús y el soldado que lo perforó, el mensaje de Cristo en la cruz es suficiente para entender su postura. Jesús oró por los que lo crucificaron, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras reflejan la compasión de Jesús, incluso hacia aquellos que lo maltrataron. No maldijo al soldado que lo hirió, sino que le ofreció el mismo perdón que a todos los demás. Es posible que el soldado, al ver esta actitud, haya comenzado a cuestionarse su papel en la ejecución de Jesús. La resurrección de Jesús marcó un punto de inflexión para muchos de los que presenciaron su muerte. Mateo 27:54 nos dice que los soldados que custodiaban la crucifixión quedaron aterrados cuando la tierra tembló y el cielo se oscureció, exclamando: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Si el soldado que perforó a Jesús estaba presente en ese momento, su vida pudo haber cambiado por completo. La resurrección habría sido una prueba irrefutable de que Jesús era quien decía ser, lo que habría llevado al soldado a la fe en Cristo. Los relatos históricos y apócrifos varían en cuanto al destino del soldado. En algunas versiones se dice que Longino, como es conocido en la tradición, dejó el ejército romano, fue bautizado y dedicó su vida a predicar el Evangelio. En otras, se dice que fue perseguido por su fe y martirizado. Independientemente de los detalles, la historia del soldado representa una verdad clave. Nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios.
Si un hombre que participó en la crucifixión de Jesús pudo encontrar redención, entonces cualquier persona puede recibir el perdón divino si se acerca con un corazón sincero. La historia del soldado romano es un testimonio del poder transformador de la cruz. Su papel en la muerte de Jesús parecía condenarlo, pero la gracia de Dios le ofreció una nueva oportunidad. Esto nos recuerda que Dios no solo nos juzga por nuestras acciones pasadas, sino por cómo respondemos a su llamado. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así como Longino, según la tradición, pasó de verdugo a seguidor de Cristo, cada persona tiene la oportunidad de cambiar su historia a través del poder del Evangelio. Este conjunto de capítulos expande aún más el tema. Si deseas agregar más elementos históricos o bíblicos, dime en qué parte quieres profundizar. Capítulo 13. El simbolismo de la herida en el costado de Jesús. El hecho de que el soldado haya perforado el costado de Jesús no fue un simple acto de brutalidad, sino que tenía un profundo significado teológico. Juan 19:34 nos dice que de la herida salieron sangre y agua. Este evento es clave en la doctrina cristiana, pues la sangre representa la redención y el agua simboliza la purificación y el Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que el agua y la sangre están conectadas con la salvación. La sangre representa el sacrificio expiatorio de Cristo. Hebreos 9:22. El agua simboliza la purificación y el nuevo nacimiento. Juan 3:5. Este acto no solo cumplió la profecía, sino que reveló el plan divino de salvación, mostrando cómo la cruz se convirtió en la fuente de vida eterna para los creyentes. Los soldados romanos eran brutalmente eficientes en las ejecuciones, pues la crucifixión era un castigo diseñado para causar la máxima agonía y humillación. Sin embargo, los eventos sobrenaturales que ocurrieron durante la muerte de Jesús, el oscurecimiento del sol, el terremoto y la rasgadura del velo del templo, impactaron a muchos de ellos, llevándolos a reconocer la divinidad de Cristo. Mateo 27:54 nos dice que el centurión y los que estaban con él dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este momento representa el inicio de la expansión del Evangelio entre los gentiles. Si incluso soldados romanos endurecidos por la guerra fueron impactados por Jesús, esto demuestra que el mensaje de salvación no tiene barreras culturales ni sociales. Una de las preguntas más profundas que surgen de esta historia es: ¿podría Dios haber perdonado al soldado que perforó a Jesús? La respuesta está en la propia enseñanza de Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben qué hacen. Lucas 23:34. Esta declaración incluye a todos los que participaron en su muerte, desde los líderes religiosos hasta los soldados. La Biblia enseña que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar cualquier pecado, incluso el de aquellos que lo crucificaron. Si Longino, como se cree, realmente se convirtió y siguió a Cristo, su vida es un poderoso testimonio de la misericordia de Dios. El hecho de que Jesús fuera herido en su costado sin que sus huesos fueran quebrados, cumplió varias profecías. 1. Éxodo 12:46, el Cordero Pascual no debía tener huesos rotos. 2 Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. 3. Zacarías 12:10, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Qué pasó con la lanza después de la crucifixión? A lo largo de la historia han surgido diversas leyendas sobre la lanza del destino. Algunos relatos dicen que fue llevada a Roma, otros que la encontraron en Jerusalén siglos después. Incluso hay teorías de que grandes líderes como Carlomagno y Hitler intentaron poseerla creyendo que tenía poderes sobrenaturales. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, la verdadera lanza del destino no es un objeto místico, sino el poder de la cruz. No fue la lanza la que cambió la historia, sino el sacrificio de Jesús y su resurrección. Si este mensaje ha tocado tu vida y ha edificado tu fe,
Imagina todo lo que Dios puede seguir haciendo a través de cada enseñanza, reflexión e historia que compartimos aquí. No te quedes fuera de lo que viene. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas nada. Juntos seguimos creciendo, aprendiendo y viendo la mano de Dios en cada paso. Nos vemos en el próximo video. Si este mensaje ha tocado tu vida y ha edificado tu fe, imagina todo lo que Dios puede seguir haciendo a través de cada enseñanza, reflexión e historia que compartimos aquí. No te quedes fuera de lo que viene. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas nada. Juntos seguimos creciendo, aprendiendo y viendo la mano de Dios en cada paso. Nos vemos en el próximo video.